Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 1 de noviembre de 2021. Noviembre, qué lindo mes es noviembre. El próximo lunes mi esposa Silvia cumplirá 33 años. Esperamos ese día con gran ilusión. Y estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Son aquí las 9 de la noche en Miami y son las 9 de la mañana del día siguiente, martes 2 de noviembre, en Shanghái, en China. Y usted dirá, ¿y por qué Bailey me dice la hora en Shanghái? Bueno, porque abrimos con una noticia bastante insólita. Las miles de personas que estaban en el parque Disneyland de Shanghái han quedado atrapadas, encerradas allí, por decisión de la dictadura comunista china. Se descubrió que una persona entre las millares que estaban dentro del parque de atracciones tenía coronavirus. La dictadura china ordenó que no saliera nadie del parque de atracciones. Ya digo, hay allí miles de personas, con previsiblemente miles de niños. Nadie puede salir de allí. Para salir del campo de concentración en que la dictadura comunista china ha convertido a Disneyland en Shanghái, hace falta que le tomen prueba de coronavirus y que la persona demuestre que no tiene el virus. Me pregunto qué hacen con los que sí lo tienen, con los contagiados. Lo cierto es que ese parque, Disney Shanghái, China, se ha convertido, esto es vivir en una dictadura, ¿no?, en una gigantesca prisión. Imágenes. Por eso yo trato de no ir a dictaduras. No he ido ni iré a China, ni a Rusia, ni a Turquía, ni desde luego a Corea del Norte, faltaba más. Mucho menos por aquí cerca a Cuba, Nicaragua, Venezuela, de ninguna manera, ¿no? Cuando uno viaja a una dictadura, entrega todos sus derechos humanos. Bajo dictaduras no hay ciudadanos, hay súbditos, hay zombies, hay esclavos. Esto se ha demostrado hoy en el parque Disneyland de Shanghái. Increíblemente, la dictadura china, para evitar que se propague el contagio del coronavirus, encierra a miles de familias ahí. Es que no lo puedo creer. Seguiré atento al progreso de esa noticia. Ayer domingo, aquí en los Estados Unidos, las principales televisoras daban números verdaderamente malos del presidente Biden, ¿no? Por ejemplo, entre los demócratas encuestados, solo el 41% considera que Biden está haciendo un buen trabajo. Biden debería poner las barbas en remojo. President Biden struggling at home, now facing allies in Europe without the political victory he had been hoping for. The 18-point Republican edge on handling of the economy is fueled by economic pessimism. 79% call the economy fair or poor. Just 41% of Democrats believe the country is headed in the right direction, down 23 points since April. And Republicans are up by 13 points on being effective and getting things done. A number likely driven by the messy public debate over Biden's social spending plans, which has exposed ideological divisions in the Democratic Party. Desde su castillo de Palm Beach, el expresidente Trump debe estar frotándose las manos porque todo esto, por supuesto, es música celestial para él que desea regresar a la Casa Blanca, ¿no? Lo cierto es que Biden partió a Roma y luego a Glasgow sin el acuerdo que él había prometido. Ya lo había casi anunciado con los republicanos en el Congreso. No por los benditos 3,5 trillones que él pedía, pero por la mitad. Pues ni siquiera le dieron eso. On Thursday, after months of tough and thoughtful negotiations, I know we have a historic economic framework. But despite President Biden's last-minute trip to Capitol Hill,
His departure delayed to nail down a deal. He left for Europe without one. Too many no votes for the bill to pass today. Need a little bit more than an IOU. Clearly, to my mind, it has some major gaps in it. The revised $1.75 trillion social spending plan includes funding to tackle the climate crisis for universal pre-K, elder care, and a one-year extension of the expanded child tax credit. Pero algunos de los cambios fundamentales que proponía Biden, por ejemplo, los de beneficios por maternidad antes y después del parto, beneficios. But so far, the bill is primarily being defined by what's not in it. Tuition-free community college, a broad expansion of Medicare, lower prescription drug prices, and paid family and medical leave, which Biden pleaded for just over a week ago. We're one of the few industrial countries in the world that does not have paid leave. If paid leave's not in the bill, it would be devastating. It'd be devastating for working women and working parents. Pregunto, es una pregunta, respetuosa, humilde. El dueño de una empresa, si su empleada queda embarazada, sea ella eficiente o no, es otra discusión. ¿Debería tener la obligación moral de pagarle a esa empleada los 9 meses que dura el embarazo sin que ella vaya a trabajar y por lo menos otros 9 meses después del parto? Ahí está la pregunta quemante, ¿no? Porque en ese caso, el dueño de la empresa le tiene que pagar 1 año y medio a una empleada que no va a trabajar porque ella quedó embarazada, que es una decisión que ella toma con prescindencia del dueño de la empresa, ¿no? De manera que pasarle la cuenta al dueño de la empresa es debatible desde el punto de vista de las responsabilidades individuales, ¿no? Dicho eso, mañana puede ser todavía peor para Biden. Y es que en Virginia se elige gobernador. Se presumía que iba a ganar tranquilamente el candidato demócrata, Terry McAuliffe, que ya ha sido gobernador de ese estado, muy amigo de Biden. Biden ha hecho campaña por él. Biden el año pasado ganó en Virginia por 10 puntos porcentuales, es decir, cómodamente. Lo que se presumía sería una victoria cómoda de los demócratas mañana, parece que podría no ocurrir. En las encuestas están empatados. Si Biden pierde mañana en Virginia, quiero decir, si pierde el candidato demócrata, será una bofetada al presidente, obviamente. On Tuesday in Virginia, Biden's agenda will get its first political test at the polls. According to a Washington Post Schar School poll, the governor's race in a state Biden won by 10 points is a pure toss-up. Bring this baby home for me. We're going to send a shockwave across this country. Certainly not everything going on in the White House right now is going smoothly. There's no argument about that. But I don't think taking a step backwards with Youngkin is the right way to go. Look at the country. Look at the president. People are tired. They want to change. Veamos otras encuestas divulgadas ayer domingo aquí en los Estados Unidos que confirman que la percepción de una inequívoca mayoría es que el presidente no está haciendo bien las cosas y el país va por mal camino. Fíjense en la primera columna que está en rojo, octubre del 21, solo 42% aprueba el trabajo de Biden y 54%, o sea, 12 puntos porcentuales más, es bastante, desaprueba. Siguiente cuadro, a la pregunta de ¿el país va por buen camino o por mal camino? 71% en rojito, vamos por mal camino. Es mucha gente, ¿no? Son más de 2/3 partes, ¿eh? Son casi 3 de 4 y solo 22% considera que vamos por el camino correcto. Siguiente cuadro. ¿Aprueba o desaprueba el trabajo de Biden? Esto ya lo habíamos visto, pero es comparativo con el mes de agosto. Fíjense cómo la desaprobación de agosto a ahora, que solo han pasado 2 meses, ¿no?, sube de 48 a 54, sube 6 puntos porcentuales, mientras que la aprobación cae de 49 a 42, baja 7 puntos porcentuales. Siguiente cuadro.
A la pregunta de si es efectivo para manejar una crisis o si es competente, claramente la gente dice no maneja bien la crisis, 47-37, no es competente, 50-37. Luego, este es un cuadro sobre qué cosas harían mejor los republicanos. Seguridad en la frontera, inflación, crimen, seguridad nacional, economía, hacer las cosas bien. Todo eso, en todo eso los republicanos tienen una ventaja sobre los demócratas. La gente percibe que el Partido Republicano maneja esos temas espinosos mejor. Los demócratas, en cambio, están mejor considerados en cambio climático, coronavirus, educación y aborto. Así las cosas, Biden hoy, todavía viajando por Europa, confesó que se había quedado muy impresionado por su reunión con el Papa, al que calificó de un hombre muy decente. After a summit about allies and close ties, the one world leader from this week's visit who affects him most deeply, Pope Francis. I just find my relationship with him one that I personally take great solace in. He is a really, truly, genuine, decent man. Voy a morderme la lengua, ¿eh? En homenaje a mi mamá. Y por lo menos hoy no voy a criticar al Papa. Pero me encantaría que el Papa se pronunciara sobre los derechos humanos en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua. Esto. El presidente Biden, en la cumbre climática en Glasgow, Escocia, pidió disculpas, ofreció disculpas, porque dijo lo que hizo su predecesor, el señor Trump, al retirarse del Acuerdo Climático de París, fue un grave error. And I guess I shouldn't apologize, but I do apologize for the fact the United States, the last administration pulled out of the Paris Accords and put us sort of behind the eight ball. That's the first thing I did when elected. I see my friend nodding his head over there because we talked about this before while I was running. Biden ha prometido un número de reformas o de innovaciones aquí en los Estados Unidos entre ahora 2021 y 2030 para contaminar menos el planeta. When I talk to the American people about climate change, I tell them it's about jobs. It's about workers who will lay thousands of miles of transmission lines of clean, modern, resilient power grid. The auto workers who build the next generation of electric vehicles and electricians who will install a nationwide network of 500,000 vehicle stations to power them throughout my country. The engineers who will design new carbon capture systems, and the construction workers who will make them a reality. Pero el problema no es lo que Biden promete en Europa, ¿no? El problema es que el dictador comunista chino, siendo China el país que más contamina, no está en esa reunión. No ha ido ni al G20 en Roma, ni a la cumbre climática en Glasgow. No va, no le da la gana, no pierde el tiempo, no atiende provincia y sigue contaminando. Entonces, por mucho que Estados Unidos y Europa hagan algunas reformas que seguramente son encomiables, si China no va, el dictador ruso Putin tampoco va y sigue contaminando. No les importa. De manera que en este tema los países autocráticos no acompañan la preocupación de Occidente y entonces Biden desafina y se queda solo. The farmers who will not only help fight global hunger but also use the soil to fight climate change. The communities that revitalize themselves around new industries and opportunities. And because we are taking all these actions, the United States will be able to meet the ambitious target I set in the Leaders Summit in Climate back in April, reducing U.S. emissions by 50 to 52% below 2005 levels by 2030. Pero de nuevo, y no quiero ser aguafiestas, y por supuesto aplaudo que Biden se comprometa a bajar las emisiones contaminantes. Si China no juega y Rusia no juega y boicotean esto, entonces no estoy tan seguro de que el final de la película va a ser feliz.
Biden, por supuesto, se congratula a sí mismo, ha vuelto la diplomacia, hemos regresado al Acuerdo de París, somos unos buenos muchachos, somos sensibles al daño ecológico que le hemos infligido al planeta. Y todo eso está muy bien. Hay que convencer a los chinos. Primero hay que convencerlos de que no conquisten Taiwán en las próximas semanas, ¿no? Esta es otra forma de contaminación, una contaminación moral. ¿Por qué? Porque retrocede la libertad en el mundo. ¿Ustedes pensarán que los países libres en el mundo son la mayoría? No, no son la mayoría. Prevalecen las autocracias, las tiranías, las dictaduras. Por eso, si China y Rusia boicotean abiertamente estos avances en la sensibilidad por el clima, estamos fritos. On my very first day in office, I took action to return the United States to the Paris Agreement. Since then, our administration has been hard at work unlocking clean energy breakthroughs to drive down the cost of technologies that will require us to achieve net zero emissions, and working with the private sector on the next generation of technologies that will power a clean economy of the future. Over the next several days, the United States will be announcing new initiatives to demonstrate our commitment to providing innovative solutions across multiple sectors, from agriculture to oil and gas, to combating deforestation, to tackling hard and to abate industries. No juega a favor de Biden que sea tan mayor, porque claro, cuando habla de 2030, 2040, 2050, él ya no va a estar en la película, y seguramente yo tampoco, ¿no? Entonces quizás sería mejor que hablara Kamala Harris, ¿no? Que es bastante más joven que él. Esto no le juega a favor. Tampoco le juega a favor que lea de una manera robótica, ¿no? Como apurado por terminar de decir esto que otros le han escrito, ¿no? No conmueve, no llega al corazón del espectador. A diferencia de Greta, la sueca, la activista, que cuando habla no lee discursos escritos por otros y realmente te jala las orejas, te despeina, captura tu atención. Parece que Biden no consigue nada de esto. Es decir, está siendo políticamente correcto, pero de veras captura la imaginación, la curiosidad del oyente global. Me parece que falla en eso. We want to do more to help countries around the world, especially developing countries, accelerate their clean energy transition, address pollution, and ensure the world we all must share a cleaner, safer, healthier planet. We have an obligation to help. God bless you all, and may God save the planet. Parece cansado y parece aburrido y con ganas de irse de allí, ¿verdad? Comerse una hamburguesa, ¿no? Y a olvidarse de estos temas porque seguramente pensará, bueno, esto les afectará a mis nietos, ¿no? Mis nietos. Bueno, así las cosas. Vamos a la publicidad. Al volver, hay dos temas entre las noticias de hoy que me han impresionado mucho, ¿no? Uno es el actor Alec Baldwin, que mató accidentalmente a la directora de fotografía de una película que él estaba rodando y produciendo con una inversión por su parte de $7 millones, que seguramente los ha perdido todos o en parte. Y la otra es una noticia que también me ha dejado pasmado. El gobierno de Biden está dispuesto a dar a cada familia que Trump separó al llegar ilegalmente a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años, alrededor de $500,000 a cada familia separada, como compensación o indemnización por los perjuicios morales causados. Uno se queda estupefacto. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Durante el gobierno de Trump, por una orden personal del presidente Trump, se tomó la decisión terrible, cruel, de separar a los menores de edad de sus padres cuando las familias de refugiados, principalmente centroamericanos, haitianos, cubanos, llegaban a la frontera sur de los Estados Unidos, sin documentos para ingresar. Trump tomó esta decisión deliberadamente, con mala fe, para desalentar el flujo de inmigración irregular. Y en efecto eso ocurrió. Pero
en la práctica había no centenares, sino miles de familias separadas. A los padres de familia los deportaban a sus países de origen y muy a menudo a los menores los dejaban en refugios, en albergues, dentro de los Estados Unidos. Y esa separación podía durar meses o hasta años. Todavía hay familias separadas. Ahora, Biden, como queriendo pedir disculpas por esa política cruel de su predecesor, estaría dispuesto a pagar un montón de dinero a esas familias separadas. Tonight, the Biden administration negotiating what could be a financial settlement of hundreds of millions of dollars for families who were torn apart. The talks ongoing between the Justice Department and lawyers representing thousands of migrant parents and children who were separated at the U.S. border during the Trump administration. A number of tort cases claiming the families experienced harm when they were forcibly separated. 3 sources familiar with ongoing negotiations tell NBC News that on the table are what for some separated families could be payments of hundreds of thousands of dollars per person in compensation. Centenares de miles de dólares por persona. Se está hablando de $500,000. Vamos a suponer que una familia dejó a 2 menores de edad y fueron deportados a Honduras, a Salvador, a Guatemala y dejaron de verlos un tiempo. Van a recibir $1 millón, $500,000 por cada niño o adolescente. ¿No será mucho, digo yo? Yo deploré, por supuesto, la política cruel de separación de familias de Trump. Me parece que hubiera sido mejor deportarlos a todos, puesto que la decisión era no dejar pasar a ninguno. Pero había un resquicio legal que hacía complicada la deportación de los menores. Así las cosas, me parece que ahora pagar millones de dólares a esas familias que vinieron sin documentos para entrar, traería una consecuencia lógica. Díganme ustedes si yo estoy loco o no. Pero desde que Biden asumió, la inmigración ilegal se ha disparado. Y muchos padres de familia, a diferencia de lo que hacían con Trump, que llegaba la familia reunida toda y Trump la separaba, muchos padres ahora enviaban a sus menores de edad, adolescentes solos, que también han entrado y también están aquí. ¿Y entonces qué? A esos papás que bajo este gobierno mandaron a sus hijos menores de edad solos y están separados de ellos, por decisión no de Biden, sino de los papás, también les vamos a dar $500,000 por cada menor. Me parece que es un disparate. Y la consecuencia lógica, y a esto quería ir, es que si los refugiados de todo el mundo dicen, vamos a llegar con menores de edad a Estados Unidos, los dejamos ahí, nos separamos de ellos y después nos dan $1 millón, yo no quiero creer lo que va a ocurrir. Es decir, esto va a tener un efecto de estímulo, de aliciente, para que vengan familias no con 2, sino con 6 menores de edad a cobrar $500,000 por cada uno. The Wall Street Journal first reported on Thursday that the Biden administration's in talks to offer significant financial compensation for what the families endured. Sources caution the settlement negotiations aren't final. Former Vice President Mike Pence today lashing out at word of possible compensation for those separated by his administration's policy. This incomprehensibly stupid idea of passing out up to $500,000 to people whose first act in this country was a violation of our law makes no sense at all. Vamos a ver, es muy fácil demonizar a Trump y glorificar o endiosar a los refugiados, ¿no? Pero tratemos de no ser maniqueos, de no ser tan binarios, ¿no? Entonces, ¿Trump fue cruel al separar a las familias? Yo creo que fue cruel. Pero su crueldad tenía una razón, ¿no? Era tratar de desalentar, que no sigan viniendo. Yo creo que fue cruel y que no debió hacerlo y que debió decirles a la familia enterita, se regresan todos. Bueno, muy bien. Pero 2 errores no hacen un acierto. Entonces, ¿acaso no han sido crueles también, y más que Trump, digo, niñas, los hemos visto, ¿no? En el desierto.
o a veces jovencitos, adolescentes, para que entraran ellos a su suerte, a su merced. Eso también es cruel, ¿verdad? Eso que hicieron aquellos padres fue cruel. Ahora, vamos a premiar a los que vinieron con hijos y a los que mandaron a sus hijos como avanzada, los vamos a premiar dándoles una fortuna. Y a mí $500,000 me parece una fortuna. Es como ganarse la lotería. Van a querer venir todos. Entonces, Pence tiene razón cuando dice que es una estupidez. Porque las personas que llegan acá sin papeles, tratando de entrar furtiva, clandestinamente, pues ahora van a recibir un premio, una compensación económica gigantesca. Y uno dice, pero realmente, ¿y cuál va a ser la consecuencia lógica de ello? Que van a venir todos los menores de edad de Centroamérica. Under former President Donald Trump's Zero Tolerance Initiative in 2018 and a pilot program in 2017, more than 5,600 kids were separated from their parents after crossing the border both at and in between ports of entry. Many held in cages at the Central Processing Center in McAllen, Texas, as we reported at the time. People in here are locked up in cages, essentially what look like animal kennels. I don't know any other way to describe it. Y estuvo mal. Y yo no digo que lo que hizo Trump estuviera bien, no debió hacerlo. Pero Biden, por ese error migratorio cruel de Trump, va a darles millones de dólares a las familias separadas. E insisto, ¿y qué de las familias separadas bajo su presidencia? ¿Y qué de los centenares? Y yo creo que son miles. Si yo recuerdo bien, con Biden había entre 13 y 15 mil menores de edad, mucho más que con Trump. Con Trump se llegó a 5.000 menores de edad, separados de sus padres. Con Biden llegó a 15.000 esa cifra. 15.000 menores de edad que los padres cruelmente habían abandonado cerca de la frontera. Entonces, Biden tendría que compensarlos a ellos también. Y es fácil para Biden decir, lo que hizo Trump fue criminal al separar familias. Bueno, vamos a decir que fue criminal. Yo no creo que fue un crimen, pero vamos a decir que fue criminal. Yo creo que fue una política equivocada, cruel. Pero lo que han hecho los padres al mandar solitos a sus niños, yo no voy a decir que fue un crimen, ¿no? Pero no es una crueldad todavía mayor. Y entonces vamos a indemnizar a todos los padres separados de sus hijos. No sé. Until the policy, crossing the border illegally, a misdemeanor under U.S. law, didn't result in parents who crossed with kids being federally prosecuted and separated from their children. President Biden, as a candidate, was harshly critical of the family separation policy. It's criminal. It's criminal. As president-elect, he promised accountability and a thorough investigation of the policy. And once inaugurated, created a task force to reunite the families. Pero yo pregunto, ¿no? Me lo pregunto a mí mismo. Ustedes no me pueden responder, desgraciadamente, salvo que me manden un mail. Pero yo hago la pregunta retórica y mañana voy a traer la respuesta. Bajo Trump, ¿cuántos menores de edad quedaron confinados? ¿No? Porque fueron separados arbitrariamente de sus papás. Ya digo, yo creo que fueron entre 5 y 6 mil. Y bajo Biden, que no lleva un año, ¿no? Lleva 9 meses, de enero a noviembre. Ya. ¿Cuántos menores de edad han quedado confinados? Solos, abandonados por sus padres. ¿Cuántos? Ahora usted me dirá, pero Biden no tiene la culpa. No, en parte sí tiene la culpa. ¿Por qué? Porque Biden anunció que su política era, no vamos a dejar entrar a los papás, pero sí pueden entrar los menores. Bueno, pues invitó a que los papás mandaran a los menores a la vanguardia. Abran paso. Ustedes tienen la llave. Entren, niñas, entren, muchachos. Después llegaremos nosotros. Y ahora Biden les quiere regalar $500,000 por cada menor que está. Y si yo he hecho bien mis cálculos, y soy más o menos memorioso, ¿eh? Son 5.000 y pico de Trump. Pues claro, no quedan los 5.000 y pico, quedan 1.000. Quedan 1.000. Pero hay 13, 14, 15.000 menores que entraron bajo Biden y que hace tiempo no ven a sus papás tampoco. Y sobre eso no se pronuncia Biden. Y a esos papás también les va a dar $500,000 por cada niño. Today, more than 1,000 families are estimated to still be separated from each other, according to the White House.
In many cases, the parents were deported back to their home countries while their children remained in the U.S. In May, we spoke with Brian Chavez, the day before he became the first person separated during the Trump administration, reunited by the Biden administration. It's just a really cruel experience that I just hope no one has to go through. So far, the task force has been able to reunite around 50 families, with the White House saying many more will take place soon. Seguiré atento al desarrollo de esta noticia y espero que esto no afecte todavía más, y yo creo que lo va a afectar, a la imagen presidencial tan decaída o devaluada del señor Biden. Una pausa y al volver el actor Alec Baldwin explicando cómo se siente y qué cosas habló con el esposo de la mujer que él accidentalmente mató en el rodaje de una película en Nuevo México, cuando disparó una pistola de utilería pensando que la bala era de salva y no, era de verdad. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Como ustedes saben, cuando un actor tiene mucho éxito, gana un montón de dinero. ¿Cuánto es un montón de dinero? Bueno, antes, en los buenos tiempos del cine, los actores más pagados podían ganar 20, 25 millones de dólares por película. Creo que eso ahora se ha reducido. Bueno, vamos a decir que ahora los actores mejor pagados ganan 10 millones de dólares por película. Perfecto. Entonces, un actor muy exitoso tiene 100 millones de dólares. Entonces el actor muy exitoso dice, ok, a mí me dan 10 millones de dólares por película, pero ¿cuánto ganó el productor? El productor puso su dinero, pero ganó 5 veces más. Ah, no, yo ya no quiero actuar solo por el salario. Yo quiero actuar y también producir. Entonces voy a invertir mi dinero y voy a ganar no 10, sino 50. Así somos los humanos, ¿no? Siempre queremos más. Y a veces por eso nos metemos en líos. Esto es lo que le ha pasado a Alec Baldwin. Baldwin es un actor de razonable éxito. Tampoco de un éxito descomunal o salvaje. Razonable éxito. Y entonces él ya no quería trabajar solo por el salario de actor. Y él dijo, vamos a producir una película. Él ponía 6 o 7 millones de dólares como coproductor. Rodando esta película en Nuevo México, dentro de una suerte de iglesia o réplica de capilla, le dan una pistola de utilería, le dicen que está descargada, él apunta, imprudentemente no debió apuntar a ninguna persona, a la directora de fotografía, una ucraniana, dispara, la pistola estaba cargada con una bala de verdad, un proyectil de plomo y la mata. Ahora el problema para Baldwin es que tiene que vivir con esa tragedia el resto de su vida y le van a llover demandas, porque era el coproductor. Le van a llover demandas, ¿no? Quizá por eso hoy Baldwin salió a hablar informalmente con la prensa y dijo que estaba, por supuesto, traspasado de dolor, destruido, porque él era amigo de la víctima, de la chica que mató, de la ucraniana, y que ha hablado muchas veces por teléfono con el esposo de ella, tratando de encontrarle un sentido a esta tragedia. She was my friend. Alec Baldwin on camera for the first time since the deadly movie set shooting in New Mexico. I'm not allowed to make any comments because it's an ongoing investigation. I've been ordered by the Sheriff's Department in Santa Fe. I can't answer any questions about the investigation. I can't. Let's go. In an impromptu interview, the 63-year-old beside his wife Hilaria telling photographers the Rust production will not continue, calling the tragic death of cinematographer Helena Hutchins one in a trillion. There are incidental accidents on film sets from time to time, but nothing like this. This is a 1 in a trillion episode. It's a 1 in a trillion film. Con lo cual él sugiere que tuvo mala suerte. Yo discrepo. Esa muerte no podemos atribuirla a la mala suerte. Mala suerte era si le caía un rayo en la cabeza a la señora. Eso sería mala suerte, ¿no? Pero el arma estaba cargada. Alguien puso un proyectil de plomo en el arma que le dieron a Baldwin. No estoy diciendo que Baldwin debió revisarla, pero quizá también, ¿no?
sobre todo si iba a apuntar a la directora, que fue una clara negligencia. Pero la persona que le entrega el arma y que le dice que el arma está fría, esa persona comete un error criminal. ¿Quién contrató a esa persona? Fue un error, ¿no? ¿La contrataron porque era más barata que otras? Probablemente, era una película de bajo presupuesto. Entonces quizá esa persona, la que metió la bala o la que no vio la bala, que no sacó la bala, tiene una responsabilidad en esto. Y quienes contrataron a esa persona también tienen una responsabilidad en esto. Biden esto no lo va a, Baldwin esto no lo va a reconocer, pero quiero decir que esto no es un asunto de mala suerte, sino de clara negligencia, de chapucería, de estulticia. Es una torpeza que no debió ocurrir y que pudo ser prevenida. The actor-producer sharing his concern for Hutchins' family, saying he's talked repeatedly with her husband. He is in shock. He has a 9-year-old son. We are, in constant contact with him because we're very worried about his family and his kid. And as I said, we're eagerly awaiting for the Sheriff's Department to tell us what their investigation has yielded. The encounter at times intense and even awkward. Excuse me. Baldwin shooing his wife away at one point. You guys, you know what? No details. Do me a favor. I'm gonna answer the question. Es comprensible que está alterado, ¿no? Está un poco fuera de sus cabales. Es comprensible. Yo creo que fue un accidente, pero un accidente que no debió ocurrir, ¿no? Hay accidentes inevitables. Este era un accidente evitable. Era evitable. Evitable si la persona que le entrega el arma chequea que esté realmente descargada. Habría que... Era simple, ¿no? Cuestión de abrir el tambor, mirar que los orificios estén vacíos y ya. No lo hizo. Y luego, el manual de uso de armas de fuego en una película de fuego sugiere que la persona que va a disparar nunca apunte a otra persona. Y ni siquiera estaban rodando la escena, estaban practicando, ¿no? Entonces lo que hizo Baldwin también constituyó un error. No digo que haya dolo o culpa en el error, pero sí creo que fue una cadena de errores humanos que ponen en evidencia que esa película era de muy bajo presupuesto y con personas técnicamente no calificadas, no por lo menos para preparar armas de fuego. Y como era una película de vaqueros y todo el mundo va armado, bueno, pues la persona que entrega las armas tiene que ver bien que no haya proyectiles de plomo que van a matar, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad de los productores. Y Baldwin era uno de los productores, el más importante, el que más dinero ponía. The famed 30 Rock actor fired the deadly shot, according to authorities, after he was handed a prop gun mistakenly with a real bullet inside. The assistant director yelling "cold gun," meaning it was safe to use. Still, Baldwin defending the production. We were a very, very, well-oiled crew shooting a film together, and then this horrible event happened. A characterization in sharp contrast to what others on the ground have recalled. A source familiar with the matter saying some crew members walked off set shortly before the shooting over safety concerns. ¿Se retirará de la actuación? No creo. Porque ahí está hablando con la prensa, ¿no? Al menos tiene energía para enfrentar a la prensa. Otro estaría encerrado en su habitación. ¿Terminarán la película? No, de ninguna manera. Ya se decidió que no se va a terminar la película, ¿no? Seguramente se harán documentales sobre qué pasó y cómo pasó, ¿no? Ahora él, para salvar el pellejo financiero, porque ya digo, le van a caer un montón de demandas, quizá por eso está tratando de hablar tan a menudo con el viudo, con el esposo de la víctima, pero le van a caer demandas. Él dice que no, que el ambiente de grabación era muy cordial, que no había quejas por parte de la gente. Sobre eso hay versiones contradictorias.
But Rust Movies Productions having said previously, we were not made aware of any official complaints concerning weapon or prop safety on set. Baldwin now turning his attention to a broader look at change in the industry. So what has to happen now is we have to realize that when it does go wrong, and it's this horrible, catastrophic thing, some new measures have to take place. Rubber guns, plastic guns, no real armaments on set. That's not for me to decide. It's urgent. It's urgent that you understand I'm not an expert in this field. So whatever other people decide is the best way to go in terms of protecting people's safety on film sets, I'm all in favor of, and I will cooperate with that in any way that I can. The Baldwin family parting with this plea for privacy. My kids are in the car crying. Tiene fama, yo no lo conozco, pero tiene fama de ser un hombre violento y se nota que lo es, ¿no? Por la manera como trató a su esposa o por la manera como termina la entrevista bruscamente diciendo mis hijos están en el auto llorando. Bueno, si sus hijos están en el auto llorando, entonces ¿qué hace él afuera hablando? ¿No? No debió ocurrir lo que ha ocurrido. Y luego dice, el juez no me deja hablar, pero habla media hora con la prensa. Y hace un par de años alguien le ganó el parqueo en Manhattan y se bajó del auto y le rompió la cara. Pues tuvo que pagar una compensación. Vamos a la pausa, será breve. Y al volver, Biden, de nuevo, el otoñal señor Biden, viaja a Glasgow, Escocia, para quedarse dormido cuando se habla del cambio climático, del clima extremo y de las consecuencias perniciosas. Se queda dormido, a pierna suelta. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Hoy en Glasgow, Escocia, en la cumbre del clima, el presidente Biden se quedó dormido. La imagen mucho no lo ayuda, ¿no? Porque si quiere demostrar que realmente está preocupado y se queda dormido, el sueño lo desmiente un poco, ¿no? This conference is one of the most important meetings in history. You have a chance to make decisions and reach agreements which will affect the lives of generations to come. You are in a position of extraordinary power. You can change forever the trajectory we are on. You can make a world that is once again full of hope, not fear. This is my message from Earth to come. On behalf of We the 15, I ask you. Yo entiendo que esté cansado, ¿no? Pero si está cansado, que no vaya. Que no se siente ahí, que vaya al hotel, que duerma. La activista sueca, de apenas 18 años, que cuando habla tiene la pasión que uno no encuentra en Biden, ¿no? Y precisamente ella habla de los políticos charlatanes que no se preocupan demasiado por este tema. COP26 is so far just like the previous COPs, and that has led us nowhere. They have led us nowhere. Inside COP, there are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. Lejos mejor que Biden, ¿no? Lejos. No lee, ¿no? Habla, pero habla con pasión, habla con conocimiento, con autoridad. Y tiene 18 años. Y dice, basta ya de bla, bla, bla. We say no more blah, blah, blah. No more exploitation of people and nature and the planet. No more exploitation. No more blah, blah, blah. No more whatever the fuck they're doing inside there. We're sick and tired of it, and we're gonna make the change, whether they like it or not. Fantástica esta jovencita, apenas 18 años, ¿no? Habla mucho mejor que cualquier político. Biden, en cambio, 78 años, antes de quedarse dormido, aparece, se ubica en el atril, en el podio, y justifica su tardanza diciendo, supongo que es una humorada, que estaban jugando con los elevadores. Please sit down. I apologize for keeping you waiting. We were playing with elevators. Long story. At any rate, good evening.
Biden siendo Biden. Ya regresamos. Para terminar, en el Perú, lamentablemente, el coronavirus sigue siendo una pesadilla para muchos. Estos peruanos todavía no consiguen despertarse de la pesadilla. Fotomontajes con los retratos de familiares muertos por coronavirus cuelgan en las paredes de sus hogares en Piura, la región más afectada por la enfermedad. Lo conservo porque ya lo veo todos los días. Y pues ella aquí en la casa, como si él estuviera vivo. Lo conservamos. Va a tener recuerdo de él, que él no ha sido una persona mala, él ha sido una persona muy buena con todos. Mis sentidas condolencias a usted, señora. El epicentro de la pandemia en el Perú está en la región de Piura, al norte, cerca de la frontera con Ecuador. Antes de la irrupción del coronavirus, Piura, a unos 1000 kilómetros al norte de Lima y fronteriza con Ecuador, era famosa por sus soleadas playas, su pesca, su desierto rico en minerales y su variada producción agrícola en áreas bañadas por ríos. Pero luego se tornó el epicentro de la pandemia en un país que tiene la mayor tasa de mortalidad en el mundo, que supera los 6.000 fallecidos por cada millón de habitantes, más del doble que Brasil y el triple que Chile. Con 33 millones de habitantes, el país acumula 2.200.000 casos y más de 200.000 muertos por el virus hasta el 31 de octubre, casi 12.000 de ellos solo en la región de Piura. 200.000 muertos por coronavirus en el Perú. Es una barbaridad. Los médicos y responsables de salud no bajan la guardia y buscan avanzar rápidamente en la vacunación. Brigadas sanitarias recorren uno a uno los caseríos preguntando si hay mayores de 23 años para inocular. Pero no todos quieren hacerlo. Una serie de información negativa, distorsionada, hablando en contra de la vacuna, ¿no? Que le van a poner un chip, que le van a poner el signo de la bestia, que van a dejar de ser varones, etcétera, etcétera. O sea, que se van a morir en 3 años. Hay que vacunarse, sobre todo con las vacunas confiables, no con la rusa ni con las chinas, con Pfizer, con Moderna, quizá con Johnson & Johnson, tampoco con AstraZeneca. Gracias por hoy, seguiremos conspirando mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Muy buenas noches.